Entrevista del día de la fecha. Él es gran maestro de ajedrez. Es el título más alto al que puede aspirar un ajedrecista profesional. Hemos comido muchos asados con él. Es una leyenda del ajedrez de acá de la Argentina. Y bueno, va a ser una linda charla para el que juega al ajedrez y para el que no tiene ni idea de ajedrez, como Coti, Como yo, por ejemplo. que va a preguntar como cosas que le intriguen. Voy a ser la encargada de preguntarle todo eso que la gente normal, como yo, esa rata de oficina que no consideramos otra cosa que un laburo de 8 a 17 en una oficina, Claro. le quiere hacer, ¿no? Este tipo de Está trabajo. acá en el estudio Carlos García Palermo. Carlos, bienvenido, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo Buenas estás? ¿Bien? tardes. Sí, estoy perfecto, gracias. Bueno, vamos a arrancar por las novedades. Te vas a jugar a Italia, un tremendo torneo, eso es muy nuevito. ¿Qué sensaciones? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, eso se confirmó hace 2 días. Me están invitando a la final del campeonato italiano, que es un honor para mí. De hecho, esta tarde tengo que ponerme a hacer una carta de agradecimiento en italiano al presidente de la federación, cosa que no es fácil porque mi italiano no da, bueno, hay que documentarse, hay que ir a ver cómo es los formatos formales, por decir. Bueno, tengo que hacer eso, estoy muy contento porque es un torneo muy fuerte. Yo ya jugué unos cuantos campeonatos italianos, pero ahora calculaba que no iba a jugar más, pero hay una wild card, que es una invitación discrecional de la Federación Italiana, y esta vez me la han dedicado. Y cuando llegue allá averiguaré por qué. Pero estoy muy contento de que me den ese privilegio. Sí. Qué lindo, qué lindo. Hablando de viajes, bueno, vos sos gran maestro de ajedrez y recorriste el mundo jugando. Y fuera de lo que es el juego en sí, ¿es de las cosas más lindas de la carrera de ajedrecista, en tu caso, haber recorrido los lugares que recorriste y que seguís recorriendo? Y bueno, el viaje se podría ver de 2 maneras. Ir a lugares que uno nunca fue es interesante. Ir a lugares lindos es interesante, pero a veces no toca ir a lugares lindos. A veces pasa como los marineros que solo conocen los puertos, Claro. ¿no? Entonces, y a veces no hay tiempo de hacer turismo. Siempre es interesante desde el punto de vista formativo, o sea, ves las cosas con otras perspectivas, ves otros lugares y eso. De alguna manera te abre un poco la cabeza, Yo digamos. creo que sí, yo creo que sí. Pero a veces te cansa un poco, a veces es cansador, sobre todo cuando es demasiado. No, porque es cuando- como mucha estimulación, ¿no? Me da la sensación. Sí. Mucho estímulo junto, mucho del cerebro trabajando todo el tiempo. Sí, además todo eso de los aeropuertos que te revisan, que te palpan de armas, el tema de, bueno, y las cosas que pasan en los viajes, siempre pasan cosas. Y por ahí también hay que preparar el viaje, el periodo previo que vos tenés que planificar tu ausencia de tu lugar y tenés que dejar todo bien arreglado. Hay que prever cosas, hay que usar mucho la cabeza y uno está por ahí tranquilo, ahora hay que viajar, no, ahora hay que prever qué va a pasar de acá a 15 días, un mes con tal cosa. Claro. Y dejar todo arreglado. No me quejo, no, por supuesto. Y una cosa interesante que una vez hablamos, ¿a vos te ha pasado ir a algún país, a algún lugar puntual y volver 30 años después? Y esa cosa de ver el lugar como era y volvés vos, que también sos otra persona, porque tenés 30 años más, pasado Sí. tu vida, y ver el lugar ese diferente, ¿no? Y sí, 30, no, 45 años, por ejemplo, en la ciudad de Bucarest, jugué un torneo en el año 75 durante el comunismo y volví en el 2019 a jugar precisamente un campeonato mundial de veteranos individual. Bueno, cuando ahora ya no hay comunismo, entonces ha cambiado mucho todo. Claro. Y también me pasó, bueno, con Polonia, fui en el 85 y ahora después en el 2000 fui un par de veces por campeonatos por equipos. Precisamente el año pasado estuve en Cracovia y bueno, eso es ahora muy diferente, ¿no? El mismo lugar, otro mundo. Otro mundo, otra cosa, cambió todo, pero con Bucarest sí, fue un cambio muy significativo, porque vi 2 realidades. Tengo ese privilegio de haber visto países del este europeo durante el comunismo y después, ¿no? Entonces, puedo comparar.
Claro. Y también he visto dictaduras de izquierda y he visto dictaduras de derecha, como la hemos tenido aquí. O sea, he vivido las dos. Entonces Claro. también puedo comparar. Claro, A claro. mi Súper manera, ¿no? interesante. Con mi opinión, nada más. O Sí, sea, sí, sí. Claro, en base a tu experiencia. En base digamos, a sí. lo que a mí se me ocurre. No sé, pero bueno, tengo elementos como para darme una idea de qué es cada cosa. Y con el Claro. tema de los idiomas en tantos países, ¿cómo Y haces? bueno, yo inglés estudié adolescente y me defiendo en inglés, en italiano, en alemán, entiendo el portugués pero no lo hablo, Claro, me defiendo muy bien, me defiendo. En Alemania viví 6 años, claro. tengo un hijo alemán Mira. y entonces, bueno, igual mi hijo precisamente es profesor de alemán. Dice que mi nivel es de A2, o sea, viste que el nivel básico es Sí. A1, A2 viene el siguiente, A2 B1. No está mal. No está tan mal, pero de ahí no progreso. Pero en inglés, bueno, me las he rebuscado siempre, sí, hace muchos años. Metiéndonos un poquito en el mundo del ajedrez, bueno, uno de los tantos asados que hemos comido, me gustó mucho una frase que estábamos charlando de ajedrez ahí con los amigos que están escuchando, les mandamos un saludo a todos. Que vos dijiste que el ajedrez te acomoda el ego en 2 segundos, ¿no? Porque hoy en día vos con una computadora podés ver cuál era la mejor jugada posible. Y me pareció interesante eso primero desarrollame un poco esa idea y qué lugar ocupa para vos el ego en el ajedrez. Bueno, la idea sería que el ajedrez un poco te enseña humildad en el sentido de que vos te das cuenta de que te equivocás, que tu cerebro es falible, que tu manera de razonar tiene fallas. Porque comparando con otras actividades, por ejemplo, si vos opinás sobre literatura, filosofía, política, religión, vos podés decir más o menos cualquier cosa que no te podés equivocar. Claro. No podés equivocarte en eso, porque de hecho dicen, en fin. Entonces, en esto no, vos te equivocás, viene tu rival, te come la pieza y te dice, no, ves, acá no se podía. Y eso pasará con una cantidad de otras actividades. Como a mí me toca el ajedrez, hay actividades que donde vos te equivocás te castigan. Si vos tenés una empresa y haces una lectura defectuosa de la realidad, vas a quebrar. Claro. Pero con el juego nuestro se nota muy claro. Y se nota muy claro entonces como a veces las cosas parecen ser de una manera y resulta que son de otra. Y también en la misma carrera del ajedrez, con la computadora que ha venido, nos hemos dado cuenta que partidas que uno ha jugado en el pasado, hace 30, 40 años, estaba todo mal. Y Claro. aún los campeones que uno admiraba, uno ve las partidas y estaban llenas de errores, porque ahora está la computadora que, bueno, tiene sus pros y contras, pero tal vez el pro sea acercarnos más a la verdad de las cosas. Y después hay otros problemas que trae la computadora, que yo creo que, en fin, el tema es de la computadora en el ajedrez y creo que en todo lo demás es que nos quita autenticidad, porque antes vos hacías una jugada, era tu jugada. Ahora es como si Dios te dice al oído que lo que tenés que hacer. Entonces la pregunta es, yo a veces pongo un ejemplo, ¿no? Un poco, si imagínate que hubiera un programa que te diga, bueno, qué trabajo tenés que hacer, dónde tenés que vivir, con qué mujer te tenés que casar. Claro. Entonces, bueno, por ahí te dice, bueno, a mí me gusta esa, no, pero esa es -2, cuidado, que Claro. esa casate con esta que te da 0,40 positivo, que vas a dar tranqui. La prosperidad está ahí. Y después te Le demuestra el saca módulo. la espontaneidad. Claro, te muestra el módulo que la de -2, esa después agarró a otro tipo, le sacó los hijos, le sacó la casa, le sacó la plata, se divorció. Entonces el módulo tenía razón. Ahora la pregunta es, ¿quién es el autor de tu vida? O sea, si la decisión la toma una máquina, por ahí no sé si a todo el mundo le importa, porque podría ser que no me importe, que diga, bueno, la máquina me hace hacer las jugadas buenas y ya Claro. no me importa. Vos querés 100% de efectividad y no te importa recorrer el camino. Por ejemplo, entonces uno podría decir, bueno, sí, las decisiones no son mías, pero ahora, otra postura es decir, bueno, a mí me gustaría ser el autor de mi vida, Claro. ¿no? Decir, La prueba y el error. El claro, aprender también de equivocarme, decidir yo, ¿no? Entonces, con el ajedrez, para un poco este ejemplo de medio tirado de los pelos que acabo de dar, de la vida real, bueno, en el ajedrez lo vivimos todos los días.
Antes yo hacía una novedad en una línea y la novedad era mía. Ahora todo está chequeado por la computadora. Sí. Ahora ciertas posiciones que antes eran riesgo puro, que vos decías, bueno, me meto en esto y no sé qué pasa, ahora la computadora te asegura una cierta situación. Entonces la gente va al tablero con una cierta seguridad y entonces, bueno, se ha enrarecido todo. Lo que no parece preocuparle a nadie, porque esto de que uno juegue auténticamente o no, parece que no importa a nadie. La gente quiere ganar y punto, no importa nada. Claro. Sobre todo los chicos jóvenes que están, que crecieron y que nacieron con internet, con la computadora, que están acostumbrados a un lenguaje que los que venimos de antes, bueno, sigue siendo un poco extraño, a pesar de que ya uno se acostumbró, ¿no? Pero claro. Entonces, sí, la computadora creo que tiene esa doble faz. Por un lado, te acerca a la verdad y por el otro lado te quita la autenticidad, te invade tu modo de pensar y el tema es cómo manejarla para que la máquina no te maneje a vos. Total. O sea, el tema es tratar de, claro. Vos además sos profesor, entrenaste a otros jugadores. Sí. Y hace muchos años que te dedicas a esto. ¿Vos con Sí. esto de la tecnología crees que los chicos de hoy se están alejando de deportes como el ajedrez? Y bueno, está como más distraído, ¿no? Sí, es otra cosa. Hoy en día la tecnología, con la tecnología se puede aprender más rápido. Cosas que a mí me han costado 20 años, porque los chicos las resuelven muy rápido, aprenden muy rápido, pero después son muy dependientes de la computadora. Y por ahí Claro. falla. Nosotros tenemos como más verso para explicar lo que hacemos. El Claro. chico te dice, no, acá la máquina me da 0,40, acá la máquina me dice esto, entonces es buena, qué sé yo, hay como una especie de razonamiento mixto entre lo que dice la computadora y lo que pienso yo. A veces lo mezclan bien y otras no. No sé, yo veo la gente que entreno actualmente cómo piensa. Y además lo que ha pasado también es que el profesor, el maestro, el entrenador, antes tenías una autoridad absoluta. Antes decía, bueno, esta es buena porque lo digo yo. Claro. Ahora viene el pibe y te dice, no, ¿sabes qué? La computadora dice esta, que es mejor que la tuya. Y bueno, y hay que vivir con eso y está bien, ¿no? Te sacan el bar. Claro. Y hablando del rol Claro. docente, bueno, vos además de jugar al ajedrez, además das clases, bueno, vos fuiste director técnico de la selección italiana femenina. Sí, ¿Cómo fue la varios experiencia? años. Y eso es muy interesante porque fui capitán de equipo, después se hacen cursos, la Federación Italiana hace anualmente unas clínicas que se reúnen los equipos olímpicos y entonces yo he participado, incluso hasta como alumno he participado y después, bueno, yo hacía digamos, las clases, es una semana estudiando ajedrez, los equipos masculino y femenino, cada cual con su entrenador y una semana, mañana y tarde, la federación paga todo, paga los hoteles, paga los pasajes, paga incluso honorarios a los entrenadores. Y es muy interesante hacer eso, sí, pues estudia, bueno, y bueno, y son jugadores, las jugadoras de mi equipo, jugadores fuertes, había una ucraniana, una rusa, nacionalizadas italianas, y grandes maestros femeninos, o sea, hay que trabajar, es complejo, no le puedo decir cualquier cosa, o sea, saben mucho ajedrez, Claro. algunas cosas saben más que yo, entonces creo que lo que a ellos les puede servir de mi experiencia es que yo precisamente vengo de la época precomputadora y tengo una manera de Claro. ver las cosas que ellos no tienen. Ahí sos un genio si vos dices una jugada que también la dice la computadora. Es un genio. A mí me gusta esta jugada. Mira, Carlos dice la computadora dice lo mismo. Entonces soy un genio. Te respalda. Claro, digamos. claro. Y Fue, sí, bueno, y pasaron cosas, bueno, son años, hay anécdotas, hay cosas. Y yo creo que, bueno, después cuando me cambió la autoridad de la federación, me cambiaron por otro profesional y bueno, bien. Y alguna dijo que después de mi paso, el grupo de ellas quedó más unido. O sea, de por qué hay circunstancias, hay rivalidades, hay cosas y bueno, de alguna manera gestionamos todo eso, gestionamos las diferencias, las decisiones que hay que tomar, en fin, pasan muchas cosas. Entonces, alguna dijo eso y para mí es un halago, para mí por ahí es un halago mejor que el resultado, ¿no? Que Total, digan que la vos, gestión del grupo. que ya hayas conseguido una relación humana, que hayas conseguido, en fin, o sea, creo que mi gestión, bueno, fue razonablemente. Después,
los que vinieron después se terminaron peleados muy rápido todos. Y ahora no sé quién está, pero yo duré bastante. Porque no es fácil. Porque, claro, hay que darse cuenta. Una mujer siempre te va a decir algo que ni se te ocurre, ¿viste? O sea, somos como mundos distintos y obviamente no nos entendemos del todo, no nos entendemos del todo. Entonces, si vos conseguís de alguna manera un diálogo, entonces es un logro. Claro, la claro, perspectiva. Claro. Bueno, para la gente que no sabe mucho de ajedrez, haciendo una analogía con otros deportes, cuando un chico empieza a jugar a la pelota, sueña con jugar en un equipo de Europa, meterle un gol al Real Madrid, un chico que juega al tenis, me gustaría ganarle un partido a Federer. Y en el mundo del ajedrez, Carlos García Palermo, que está hablando con nosotros, le gana al campeón mundial vigente, el ruso Anatoly Karpov, que hasta el que no sabe ajedrez lo vio, lo conoce. Y bueno, Carlos, ¿soñabas con una cosa así? Ahora que lo mirás en perspectiva, decir, vos empezaste a jugar al ajedrez y terminaste ganando un tipo que es una leyenda. Sí, no, yo ni sospechaba que podía ganar una partida Karpov. Pero, claro. Pasó algo cuando se iba a jugar un torneo de Mar del Plata en el año 82, y entonces era un torneo muy fuerte, venía el campeón del mundo y yo estaba invitado. Entonces yo estaba acá en La Plata, en la casa de un amigo mío en 63 y 4. Y estábamos mirando la televisión y apareció Karpov en el aeropuerto, que lo fue a buscar la gente de Clarín, que eran los auspiciantes. Y bueno, y se abrazaron en Clarín. Y yo le dije a mi amigo, digo, yo le voy a sacar esa sonrisita. Entonces me miró, ¿no? Como diciendo, estás completamente loco. Es como decirle, le voy a sacar la pelota a Messi. Claro. Bueno, yo lo dije, por supuesto, en plan. Y después cuando llega la partida, claro, yo me había propuesto ser un rival digno, porque ya había pasado con jugadores muy fuertes, de jugar muy achicado y gastar mucho tiempo y perder solo prácticamente, sin que el otro necesite hacer un esfuerzo. O sea, me propuse no perder por causas psicológicas. O sea, que el tipo me gane, pero porque entiende mejor ajedrez que yo, porque sabe más que yo, porque juega mejor. Pero no me voy a ganar yo solo. Mirá. Entonces la idea era, yo consideré que para un jugador de ajedrez jugar con campeón del mundo es como un día de fiesta en su carrera. Obvio. Y que que yo digo, ojalá pueda hacer una partida digna y qué sé yo. Ahora, después, cuando empiezo a tener ventaja, entonces hay que cambiar el chip. Claro. Porque ahora, porque eso no está en el programa. No está en los planes, claro. No está en el programa. Y ahí es donde, ahí superé esa situación. Por suerte, porque cuando la posición queda ganada, digo yo, claro, hay que tomar otra, no hay que ponerse nervioso. Claro, tenés que tener una preparación, porque recién fuera de aire nos comentabas de que vos hacías deporte para estar preparado físicamente para soportar esas jornadas y además también psicológicamente, para cuando se vienen estos cambios o estas... Sí, en aquel torneo del 80, yo no hago deporte continuamente, pero hago por épocas y por ráfagas. Pero en aquella época sí, había hecho deporte todo el año y físicamente estaba muy entero. Yo me sentía, no me cansaba en las partidas y probablemente emocionalmente también, y mis nervios estaban muy a punto. Aparte, era mucho más joven, entonces los nervios estaba más entero en ese sentido, ¿no? Pero entonces me aguanté toda esa situación. Aparte, la partida se suspendió, en esas épocas se suspendían las partidas a las 5 horas de juego, se suspendían para el día siguiente, para continuarlas, y el diario Clarín me hizo comentar la partida en el diario, y yo dije que la partida estaba ganada, pero después había que ganarla, ¿no? Claro. Y de la enfrente tenés un tipo que no te va a dar ni medio centímetro, nada. claro. O sea que lo sabés que donde pifiás se te sube encima. Total. Y después, estaba todo el teatro lleno. El teatro del Hotel Hermitage, donde después a la noche había obras de teatro. Y nosotros jugábamos el torneo ahí. Estaba dando vueltas, Graciela Alfano, estaba Emilio Dizzi, estaban todos los actores. y jugábamos el torneo fantástico. ¿Dormiste esa noche después de ganar? ¿Te fuiste a dormir como si nada? Sí, creo que eso no me afectó mucho. Después no perdí más, jugué tranquilo,
pero no me acuerdo qué hice esa noche, vos sabés. No sé si eso es bueno o es malo. Claro. Pero sí, salíamos a la noche con Ian Timan, que ganó el torneo, solíamos salir en Mar del Plata a tomar una copa por ahí y todo eso, por el veranito y qué sé yo. Y sí, no, la disciplina, y no hubo tanta disciplina durante el torneo. Pero esa noche no me acuerdo. Tengo una pregunta de un oyente Sí. que no la conocemos, recién me acaba de mandar un mensaje, dice, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Carlos si vio la serie Gambito de Dama en Netflix y si la vio, ¿cuál es su opinión? Gracias, Graciela. Ah, bien. Bueno, esa serie fue muy positiva para nosotros los ajedrecistas porque, por ejemplo, la Federación Italiana duplicó el número de afiliados. Mira. Eso significó, Claro. y en general se duplicó el número de jugadores de ajedrez. Ahora, yo le vi el principio y a mí, qué sé yo, no me gustó mucho. No me gustó porque, no sé, debe pasar lo mismo a un pianista que ve un actor haciendo que toca el piano, ¿no? Claro. Y Es más para acercar a la gente que por ahí no conoce claro, tanto. que a mí me la venden, porque yo no toco el piano. Claro. Pero entonces... El que juega al ajedrez dice, esto no es tan así. Claro, como que no se preocuparon mucho por gesticular como una... O sea, se nota en la gesticulación. O sea, si vos me pones a mí alguien a 30 metros, yo no necesito ver la posición que está jugando. Con el modo como agarra la pieza, yo me doy cuenta si es un ajedrecista o no. Claro. Aparte, la actriz nunca en su vida había... Claro, entonces, bueno, y aparte, por ejemplo, otras cosas como que no refleja la dificultad, o sea, lo que es romperse la cabeza analizando una posición para encontrar una jugada y estar una semana analizando, un mes analizando. Acá viene como algo místico. Claro, como claro, la perplejidad. Nosotros por ahí ahora la computadora nos quitó eso, quitó la incertidumbre, porque antes no había seguridad de nada. Y bueno, aparte analizabas una posición y no tenía, y bueno, y le rompía la cabeza para encontrar una jugada. Es un esfuerzo muy grande, y durante las partidas también, a veces tenés que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar una jugada razonable. Y acá parece que soy un genio y la tiro todo así, ¿no? No es. Y bueno, entonces, luego han tomado algunas anécdotas del mundo del ajedrez y lo han reflejado más o menos, y parece que a la gente le gustó. Incluso los ajedrecistas dicen que les gustó, yo no sé si... Claro, pasa que el ajedrecista tiende a decir lo que le conviene, ¿no? Como todo. Sí, están jugando en todo en la vida, me parece, no solamente dentro del tablero. Claro. Ustedes, la otra vez me ocurría este ejemplo, que ustedes se van a acordar cuando vino el año 2000, que se corría el rumor de que iban a chocar los barcos, qué sé yo, porque las computadoras no les daban los 2 ceros. ¿Te acordás de eso? Y que entonces iba a ser un desastre. Y que venía el fin del mundo. Venía que los misiles iban a disparar solos porque había que adecuar. Y los informáticos decían todos eso decían lo mismo, y todos decían lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó? No pasó nada. Nos psicotizamos entonces, por ahí. Claro, sí, pero todos los informáticos del mundo, como con un acuerdo tácito, dijeron lo que les convenía, ¿verdad? Claro. ¿Sí o no? Obvio. Habría que revisar ese fenómeno más prolijo de lo que yo lo hago, pero yo me acuerdo de eso, que se venía y decían además que bueno, que en los países desarrollados los informáticos iban a tomar las medidas, pero que no iban a alcanzar porque en los países de cuarta, como nosotros, iban a hacer cualquiera, y entonces equiparamos, claro. Entonces las computadoras no iban a andar y los barcos iban a quedar parados en el medio del océano y los misiles iban a disparar solos y iba a ser todo un desastre. ¿Qué pasó? Nada. Claro. Entonces, en el ajedrez, ustedes se van a encontrar con que la mayoría de los ajedrecistas decimos que el ajedrez es muy bueno para desarrollar el cerebro, la inteligencia, qué sé yo, y que es un arte, que es una ciencia. Y en general, todas esas cosas que se dicen con bastante irresponsabilidad, porque nadie comprueba nada. A chequear. Pero las decimos igual. Para sentirse bien. Claro, y el ajedrez infantil, muy bueno el ajedrez infantil. No sé, puede haber algo de cierto o no, pero lo que yo veo que todos estamos como de acuerdo en que tenemos que decir algo así, a todos nos conviene. Y calculo que pasará lo mismo con los médicos, pasará lo mismo con los abogados. O sea, hay como un corporativismo profesional y a la hora y
no sé, me parece que, claro, comparo con esa cosa de la computadora porque... Y entonces en el ajedrez se ha hablado de esta serie, todo el mundo habla muy bien y la miró todo. Para el mundo no ajedrecista parece que les ha gustado mucho. Sí, la han mirado, sí. Y volviendo a los chicos que juegan al ajedrez, bueno, hablando un poco de popularizar el deporte, para el que no entiende nada de ajedrez, hoy en día todos saben en mi trabajo charlando quién es Faustino Oro, y también empieza a generar un auge cuando pasa una cosa así. ¿Cómo lo ves? Vos que sos un especialista en el ajedrez, ¿cómo lo ves a Faustino Oro? Y es un genio, es impresionante para la edad que tiene, es un prodigio, vamos a ver, lo compararé con Making. Making era un jugador brasileño que a los 12 años fue campeón de Brasil, y a los 14 ganaba el sudamericano, y es un poco mayor que yo, vive todavía en Brasil. Bueno, y sí, es un prodigio. No sé qué pasará con él, no sé, porque falta que ahora entre en la adolescencia y a ver cómo sigue su ajedrez. ¿Cómo le pega esa etapa tan puntual, particular? Claro. Sí, además de también... tanto cambio, de tanto... También es interesante, bueno, Pavel tiene 12 años, cuando tenga 30, ¿qué va a ser el ajedrez en ese momento? Sí. Porque ahora con la inteligencia artificial y con todos los adelantos que hay y el ajedrez progresa y toda la aplicación de los programas de computación y no sé qué va a pasar. No sé si va a existir el ajedrez para esa época o si va a ser... Computadoras jugando entre ellas. Y puede ser, sí, porque... Bueno, las damas, 8x8, las damas, juego de damas, está resuelto. O sea, vos jugás una partida y está todo. O sea, vas después a buscar la computadora a ver qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, no. En cambio, el ajedrez todavía no. Todavía hay misterio. Hay un margen. Pero ¿cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar. Ya hay una página en internet que todas las posiciones con 7 piezas o menos están resueltas. O sea que vos las vas a buscar ahí y está exactamente qué es lo que pasa. Claro. Entonces, 8 piezas parece que se dispara el número astronómico y ni hablar de 9. O sea, pero 7 piezas está resuelto. Y hoy en día el criterio de verdad es la computadora. O sea, el campeón del mundo juega una partida y después va a ver qué le dice su computadora. Pero no una mega computadora de una universidad de Estados Unidos. El celular, la computadora, el programa que tenés en el celular juega mejor que el campeón del mundo. Claro. Entonces, después está el tema de las trampas y todo eso. Bueno, entonces... ya sea, los jugadores hacen trampas, esconden un celular en el baño, hay de todo. Es una locura. Me muero. Ahora, bueno, volviendo un poco, porque por ahí lo que dije puede malentender. Yo creo que el ajedrez para los chicos es en general positivo, ¿no? Sí. Lo que no sé es si produce los efectos que se dicen. Y más bien les creo a los que me hablan del mundo no ajedrecista. Por ejemplo, las maestras que te dicen que observan en el chico que juega ajedrez, que observan un progreso. Los padres, cuando yo dirigí escuelas de ajedrez y en La Plata, y antes te encontrás 20 años después con un padre por la calle y te ves como, y bueno, su hijo, ¿qué tal? Y yo a veces pregunto, bueno, ¿y qué recuerdo tiene de aquella época? Todos se han quedado conformes. Algunos hasta atribuyen el éxito en la universidad de un hijo porque juega al ajedrez, cosa que esa ligazón causa-efecto, vaya a saber, pero el padre te lo dice. Claro. Entonces, porque los ajedrecistas somos parte interesada. Claro. Entonces, para nosotros el ajedrez cura el cáncer. Entonces, si viene alguien de afuera, o por ejemplo, también se ha hablado bien de la gente que tiene un problema de adicción a las drogas, que el ajedrez les sirve para el periodo de abstinencia, porque los mete la cabeza en otra cosa. Claro. Y los presos, y que ya hemos observado algunas cosas positivas en ese aspecto. Entonces, al que viene de fuera del ajedrez, yo le creo, porque le creo más. Al que está dentro del ajedrez, y bueno, no sé, depende. Hay alguna gente que dice cosas razonables, y otras que... ¿Qué ibas a decir, Coti? No, yo le quería preguntar, no sé si estamos contigo. Sí. ¿En qué momento el ajedrez pasa, digamos, en la vida tuya de ser un hobby a ser un trabajo? Claro. Y bueno, yo, sí, hace muchos años que juego. Cuando gané a Karpov tenía 28 años y me faltaban unas materias para recibirme de abogado. Entonces, cuando me recibí abogado, digo, bueno,
me voy a Europa 6 meses a ver qué pasa. Y esos 6 meses se transformaron en 11 años, porque me fue mejor de lo que yo pensaba. Y paralelamente acá en la Argentina las cosas se pusieron complejas, hablando del año 84, la hiperinflación, todo eso. Y entonces me fui quedando y ahí empecé a vivir del ajedrez, ahí en Europa. Se vive del ajedrez a través de los torneos. Y sí, bueno, yo llegué a Europa y gané 2 torneos. Y entonces, digamos, tenía un colchón de dinero ya como para... Claro. Y después me contrataron en un equipo alemán, en la Bundesliga, y entonces ahí me pagaban un honorario y además me daban un departamento todo el año. Y había que jugar en la Bundesliga 9 fines de semana por año, separados por un mes, o sea, entre octubre y mayo más o menos. Y lo que me pagaban me alcanzaba para los gastos del año, los gastos básicos del año. Bien. Y además, o sea, por jugar al ajedrez 9 fines de semana por año, yo tenía todos mis gastos cubiertos y todo el tiempo. Entonces, comparando con lo que pasaba aquí, que por eso te daban un café con leche y un sándwich por jugar al torneo. Bueno, claro. Entonces me fui. Claro, otra cosa. Me fui quedando, pero bueno, paralelamente yo empecé a tener bastante éxito en ese momento, entonces empecé a jugar mejor. Tal vez haberme sacado la carrera de abogacía de encima, que tenía 12 años, estuve para recibirme. Claro. Fue como un alivio y yo creo además que las últimas materias me costó mucho esfuerzo rendirlas y que después jugar una partida de ajedrez me parecía fácil al lado de eso. Porque, claro. Por las últimas materias de derecho, estudiarlas mañana y tarde, 3 meses para leerla una sola vez. ¿Viste? Bueno, administrativo 2, me acuerdo. Y después fui a jugar los torneos y el esfuerzo me parecía mucho menor. Debe haber pasado. Y aparte uno tenía 30 años, entonces estás un poco en apogeo, ¿viste? Físicamente estás... Sí, además se te daba más fácil, digamos, el ajedrez y a la vez te servía mucho más económicamente. Sí. Empecé a hacer un progreso. Ahí, en ese momento hice un progreso, hice título de gran maestro y entonces, entonces vivir del ajedrez ahí era relativamente sencillo, pero no duró mucho porque, es decir, después seguí viviendo el ajedrez, pero esa era la época de oro porque del 84, 89 estaba la Unión Soviética y todos los rusos que jugaban mejor que nosotros los tenían ahí atrapados en el socialismo. Ahora, cuando en el 89 empieza el tema de la perestroika, de la glasnost, se cae el muro de Berlín, entonces, y empiezan a venir los rusos a Occidente, entonces aumentó mucho el número de jugadores, mucho más que los torneos, y bajaron mucho los honorarios. Claro, entonces, oferta-demanda. Claro, la cuestión de mercado varió en contra para nosotros, los que estábamos del lado, se invadieron una invasión de rusos. Y entonces ahí los honorarios bajaron, ahí era un poco más difícil ya. Ahí se complicó, ahí se complicó, pero bueno, igual uno siguió más o menos viviendo, pero esa época era una época donde era muy fácil, aparte Europa estaba en un momento que yo no sé, el tema financiero era un tema más, era una cosa que no, el dinero lo agarras así, con la mano estaba en el aire. Estaba ahí. Claro. Para cerrar, bueno, le vamos a mandar un saludo al Club Ajedrez La Plata. ¿Cómo no? Que tiene el torneo García Palermo, un torneo con tu nombre. Sí, ellos tienen la obsesión de hacer todos los años un torneo con mi nombre, que yo agradezco mucho la distinción que me hacen y sí, lo estamos haciendo todos los años. Y vienen jugadores de todas partes y tenemos generosos sponsors que no quieren ser mencionados y que hacen posible el torneo. Sí, para mí es un honor que me dediquen a torneos. Le mandamos un saludo grande a todo el Club de Ajedrez. Bueno, hemos llegado al final. Carlos, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Pasé bárbaro, sí, gracias. Sí. Bueno, este aplauso para Carlitos García Palermo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir con el temita, Valen, con el temita musical y lo despedimos a Carlos y ahora seguimos con usted, mi cómplice.